Vamos a comenzar rápido porque el tema de hoy es largo, ¿ya? Vamos a ver lo que son o lo que es el estado gaseoso. El estado gaseoso, chicos, viene a ser uno de los tres estados agregados, ya uno de los tres estados agregados, en el que básicamente nosotros tenemos, o mejor dicho, básicamente nosotros contamos con muchas de estas sustancias que están en estado gaseoso a nuestro alcance. Por ejemplo, nosotros respiramos aire, el aire está en estado gaseoso. Nosotros también, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos, por ejemplo, o necesitamos de oxígeno y el oxígeno está en estado gaseoso. También exhalamos CO2 y el CO2 está en estado gaseoso. Entonces vemos que hay muchas cosas que nos están a nuestro alrededor o incluso que nosotros también tenemos, ¿ya? Y estos se encuentran en estado gaseoso. Pero hay que indicar que hay dos formas de este estado. Hay algunos que son monoatómicos y hay otros que son poliatómicos. Los monoatómicos, chicos, son aquellos en los cuales solamente hay un solo átomo y por excelencia estos quienes son los gases nobles, ¿ya? Ellos son los gases nobles. Hola Angie, ¿qué tal? Buen día. ¿Ya? Ahora, los poliatómicos vendrían a ser los que tienen dos o más átomos. Tengo el nitrógeno, el hidrógeno, el flúor, o incluso, ¿no? El metano, un gas, se le dice gas de pantano, porque básicamente el metano, por ejemplo, lo encontramos en los pantanos como producto de las reacciones, las múltiples reacciones que acá ocurren. No sé si es que alguna vez has visto los pantanos de Villa, quizás, muy raro que quizás eh, veas otro tipo de pantanos en Lima, de repente has viajado y a veces los pantanos suelen tener un olor bastante característico. ¿Ya? Ese es el metano. Por acá también tenemos al gas oxígeno que como te dije nosotros lo necesitamos, pero en realidad el oxígeno pasa por todo un ciclo, ¿no? Es todo un ciclo que tiene el oxígeno. Nosotros o los seres vivos como la vaquita que está por acá, pues necesita ese oxígeno, pero si bien es cierto, las plantitas también desechan ese oxígeno y lo cual nosotros vamos a absorber, ¿no? Las plantitas es algo muy fundamental para poder completar el ciclo de el oxígeno. Entonces, pequeños, ya seguir nombrándote razones por las cuales el estado gaseoso es muy importante, pero no nos serviría de mucho para nuestra meta que es que tú ingreses. Lo que sí es que tú sepas cuáles son las propiedades generales que podría tener un gas. Por ejemplo, hay fuerzas de repulsión y hay fuerzas de cohesión. A ver, estas fuerzas de cohesión son las fuerzas intermoleculares. Recordarás que hay fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares, ya estas fuerzas intermoleculares, que alguna vez habíamos hablado que son puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, ya, estas acá no abundan, no hay. Ya, las moléculas en estado gaseoso están tan separadas que prácticamente pues no hay tales fuerzas, no son considerables. En cambio, no es que no haya, no son considerables, es lo correcto decir. A diferencia del estado gaseoso y el estado líquido, ¿no? En el estado gaseoso y el estado líquido, ahí sí podemos encontrar las fuerzas intermoleculares como tal. Bueno, acá no. Ahora, lo que sí hay es fuerzas de repulsión y por eso es que de pronto el estado gaseoso tiende a expandirse, ¿no? Los gases suelen ocupar todo el volumen que les es posible, hasta incluso disiparse, ¿no? ¿Ya? Lo contrario de la expansión viene a ser la compresión. La compresión viene a ser el hecho de reducir el volumen del estado gaseoso. Reduces el estado gaseoso, o mejor dicho, reduces el volumen que ocupa dicho gas y eso se le llama compresión. Acá es posible comprimir, ¿ya? Acá es posible comprimir porque entre molécula y molécula no hay mucho espacio. Perdón, hay mucho espacio. ¿No? Entre molécula o partícula y partícula gaseosa hay mucho espacio. Ahora,
quiero indicar que eso que acabo de decir, mucho espacio, no implica pequeños, ya no implica pues que, no sé, 10 metros, profe, ni siquiera 1 metro, ya. Eso es ya demasiado. Teniendo en cuenta que las partículas gaseosas son muy pequeñitas, muy chiquititas, hasta 1 centímetro es un gran espacio para ellas. Entonces están separadas por grandes espacios en comparación a su propio volumen. Otro lado es la difusión. La difusión suele darse cuando cierto gas se difunde, se distribuye en otro medio, como por ejemplo un medio sólido, un medio líquido o un medio gaseoso. En un medio gaseoso, por ejemplo, este extintor, ya cuando de pronto lo usamos en el aire, ¿no? En el ambiente. Entonces este gas, por ejemplo, se va a difundir. En un medio líquido, por ejemplo, el oxígeno es un gas que necesitan también los peces. Si bien es cierto, los peces no tienen nariz como nosotros, pero sí tienen branquias, ¿no? Y necesitan, por cierto, del gas oxígeno. U otros animales también necesitan del gas oxígeno, pero ese gas oxígeno se distribuye por el medio por el agua. Entonces ahí es un ejemplo en el cual un gas se difunde en un medio líquido. Ahora, la efusión suele ser a veces confuso. La efusión, no sé si alguna vez se te ha pinchado la llanta de la bicicleta quizás manejas moto. El scooter también tiene llantas, ¿no? Puede ser también eso. Entonces de repente has pasado por ahí, decía, una vez leí en un periodo, en una noticia que había un lugar, bueno, había en cierto lugar no recuerdo el distrito, si era Comas o San Martín, no estoy tan segura, pero era en la zona norte, que decían que un mecánico, bueno, una persona que arreglaba bicicletas había colocado un montón de clavitos en la parte de la ciclovía. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, bueno, puedas parchar las llantas o pueda tener digamos, la persona esta pueda tener trabajo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el gas se funde. ¿Qué significa? Que por ese pequeño orificio que se va a formar por estos objetos puntiagudos, ese gas se va a fundir, ya se va a escapar por ese pequeño agujero. Esa es la diferencia entre efusión y difusión. La efusión es cuando se escapa por un pequeño agujero, la difusión no necesariamente es por un pequeño agujero. Y acá no hablamos en realidad es cuando el gas se escapa, en realidad acá hablamos digamos, el hecho de que las moléculas ya se difundan en un determinado medio, ya la distribución de estas moléculas. Entonces, esa es la diferencia entre difusión y efusión. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Ya, entonces sigo. No hay preguntas. A la una, a las dos, quedas ya. Entonces sigo. Ahora, mira, si tú quieres comprender en qué, o mejor dicho, quieres eh, tratar de explicar lo que sucede con un gas, tú tienes que saber tres variables. Ojo, este tema viene. Ya les he dicho varias veces cuáles son o no sé, o creo que no, no sé. Pero bueno, por si acaso no está de más. Los temas que sí o sí vienen en examen de admisión, que son probables, ya, no más que probables, son los que sí o sí vienen, estado gaseoso, estequiometría, reacciones químicas, unidades químicas. Este de acá es bien, pero bien pedido. Y lo bueno es que no es complicado, o sea, no es tan complicado como nomenclatura, ¿no? Quizás en nomenclatura sufriste, acá sí es sencillo, son pocas fórmulas, o mejor dicho, hay regular cantidad de fórmulas, pero son fáciles de acordar. Estas fórmulas, por ejemplo, tienen ciertas variables como la presión, el volumen y la temperatura. Entonces vamos a tratar de relacionar estas tres, pero antes hay que tratar de explicar un poquito qué es cada una de estas. En el caso, por ejemplo, de la presión, chicos, viene a ser
fruto del constante golpeteo de las moléculas gaseosas en las paredes del recipiente. ¿Qué cosa es la presión, chicos? ¿Han hecho eso en física? A ver, hablen. Me siento sola. ¿Han hecho presión en física? Mira, esa pregunta no es difícil, ¿ah? A menos que no vayas a las clases de física. ¿Han hecho el tema de presión en física? Creo que eso lo hacen en hidrostática. ¿Les suena? Ya, gracias, Exxon. Hola, Exxon. Ya, ok. Gracias, Angie. Gracias, Mónica. Bueno, la presión, ya, te voy a explicar rápidamente. La presión viene a ser la forma, bueno, cómo se distribuye cierta fuerza en una determinada área. Cómo se distribuye cierta fuerza en una determinada área. A ver, ejemplo para las chicas. Chicas, ¿ustedes usan tacos? Yo sin mentirte, la vez pasada estaba pensando esos tacos. La vez pasada estaba pensando que desde toda la pandemia no he usado nada de tacos. Ya antes sí usaba, pero en toda la pandemia no he usado nada de tacos. Ahora mi pregunta es, no sé si podré volver a usar tacos. Ya perdí la costumbre. Ya, pero por ejemplo, ¿por qué lo dudo tanto en usar tacos? No sé si ustedes han usado. De repente cuando se han ido a una fiesta, lo han usado. Chicas, ¿es fácil andar con tacos? Es muy complicado. Y fuera de la facilidad o no, facilidad de esta, suele maltratarse mucho la planta del pie, ¿no? Suele cansarte mucho. ¿Por qué? Porque allí la presión que ejerces es mucho mayor. ¿Por qué, profe? Porque mira, todo tu peso, ya todo el peso de la persona, ya todo el peso de la persona, lo carga la puntita del taco. Imagínate llevar un taco aguja, ya. Denme un segundo que voy a compartir de nuevo porque ya mientras voy explicando el ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero hacer algo. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros usamos tacos, ya, suele ser un poquito pesadito por ese tema, ¿no? Porque toda la presión se va, o sea, todo tu peso, ahora sí, ya tengo el mouse sombreadito. A ver, vamos a ver si se ve. Ya, ahora sí, ¿se ve una bolita alrededor del mouse o no se ve nada? ¿Se ve el mouse? ¿Se ve la bolita? ¿El arito? ¿Nada? Creo que no, ¿no? Ay, ¿qué fue? Oh, qué pena. Rayos. Ya, no importa, pero sí se ve el mouse, ¿no? Sí se lo... Ah, ya, gracias, chicos. Ya, ¿qué importa? Ya, bueno, tendré que... Listo. Estaba con esto, ¿no? Estaba comentándoles que de pronto cuando nosotros tenemos esto, ya cuando el taquito, nosotros ejercemos mucha presión, ¿no? Ejercemos mucha presión, ya. Y mientras más delgadito sea, todo nuestro peso se distribuye en digamos, en esta puntita. Cosa que no sucede cuando nosotros usamos zapatillas, por eso es que las zapatillas son mucho más cómodas. Otro ejemplo por ahí, quizás es ¿no? No sé si alguna vez han ido o han visto estas personas que se alucinan faquires, magia, un don así, y se echan en una cama de clavos y tú dices, qué maravilla. Mentira, porque mira, lo mágico sería esto, que tengas una cama con un solo clavo y la persona quede ahí, ¿no? Y obviamente no, sí, no, no sobrepase, ¿no? Que ahí esté detenida. Ahora, esto de acá no es maravilloso. ¿Por qué? Porque acá, como son, es más, todavía el fakir te dice, ¿no? O el mago, qué sé yo, te dice, miren, hay 1000 clavos, un montón de clavos. Gracioso.
Y te engañan porque no sabes físico, en este caso no sabes química. ¿Por qué? Porque mientras más clavos haya, más área hay. Entonces el peso de la persona se distribuye en toda esa área. Como te dije, imagínate distribuir todo tu peso en esta pequeña área. Entonces la presión es muy grande, ¿no? Todo el peso en una área bien chiquita. Entonces la presión, el cociente es muy grande, ¿no? Entonces ejerce más presión y por eso es que acá esto es casi imposible de resistir, imposible de hacerlo, ¿no? ¿Ya? O incluso los chicos, ¿no? Cuando de repente, no creo, porque ustedes son chicos sanos, pero quizás si es que alguna vez has golpeado de repente o practicas karate, qué sé yo, ya, o box, o qué sé yo, igual el área en el puño es diferente, ¿no? Ya cuando golpeas de repente el saco de box, ¿sí? Ya, no es lo mismo, por ejemplo, o de repente se han jugado vóley, ahí está. Ya se han jugado vóley, por ejemplo, ya usar, por ejemplo, el puño o usar toda la palma de la mano, hay una gran diferencia, ¿no? Justamente por el área que tiene implicada, el área que acá produce el golpe. Entonces, el área cuando se distribuye, perdón, la fuerza que se distribuye en determinada área vendría a ser la presión. Ahora, el problema es que, por ejemplo, en el caso de los gases, ya no es tanto así. Ah, ya sé cómo puede verse toda la pantalla, espérenme. Ah, no, no, tampoco puedo. Ya fue ya, porque si hago eso no voy a poder ver el chat. Ya fue. Sigo, no me hagan caso. Entonces, mira, acá. Pero ¿cómo hago con el gas, profe? Si el gas es muy liviano. Y en efecto, tienes toda la razón del mundo. Pero este gas, por ejemplo, de estar atrapado acá, este gas, y como está siempre en constante movimiento, moviéndose caóticamente, ese gas choca, ¿no? Choca a las paredes del recipiente, choca, y ese golpe, producto de los constantes choques, ese golpe hace que, por ejemplo, ejerza una fuerza acá, ¿no? En las paredes del recipiente. Pero no es solo, o sea, mira, imagínate cuántos choques hay por acá, un montón de choques. Ahora, alucina que yo acá ya no esté este hielo, de repente empiezo a calentarlo, lo caliento. ¿Qué crees que pase cuando se calienta? Cuando se calienta va a haber más o menos choques. Evidentemente cuando se calienta va a haber más choques pequeños. Y si hay más choques, ¿habrá o no habrá más presión? Claro que sí, habrá más presión. Y como hay más presión, puede que el objeto o el recipiente que lo contiene no lo resista, dependiendo cuánto es su resistencia. Eso sucede cotidianamente cuando tú inflas un globo. Tú estás soplando y de pronto ¡plop! Estalla. ¿Por qué? Porque has metido mucha cantidad de gases y esos gases o ese aire está chocando incesantemente las paredes del recipiente las paredes del globo. Llega un punto en el que ya no puede resistir este globo y la presión que ejerzo acá hace que ¡pum! Se rompa. ¿Vamos? Entonces, chiquis, esa vendría a ser ¿qué cosa? Esa vendría a ser, eso vendría a ser la presión. Ahora, los gases como el aire, la columna de aire que hay sobre nosotros, ejerce una presión, ejerce una presión, que sí, profe, sí. Cuando tú de repente estás, o mejor dicho, te cuento esto. La primera persona que se dio cuenta de ello fue un tal Torricelli, con ayuda de una especie de un tubo muy delgadito, que es un tubo capilar, es este tubito que está por acá, con ayuda de un recipiente que contenía mercurio, observó esto. Mira, el mercurio estaba acá. A ver, vamos a solucionar que somos Torricelli. Acá colocábamos mercurio. Luego colocábamos este vaso capilar delgadito, delgadito, o boca abajo, ¿no? Y observábamos dentro de un tiempo que cierta cantidad de mercurio subía hasta acá. Colocaba un tubito
capilar un poquito más grueso, poquito, y nuevamente subía. ¿Ya? ¿Y qué descubrió? Que no importa qué tan gran, o sea, no importando la diferencia de diámetros o el grosor de estos tubitos capilares, siempre subía la misma altura, siempre subía 76 centímetros. En honor a ello, nacen los milímetros de mercurio y también los torricelli. Ahora te cuento qué cosa es eso. Mira, como siempre subía 76 centímetros, Torricelli indicó esto, ¿no? Que hay algo que lo hace subir, porque de la nada no va a ser, pues, ¿no? Hay algo que lo hace subir, hay algo que lo empuja, hay algo que, digamos, hace que este mercurio que está en este recipiente suba. Ese algo, lo único posible es la atmósfera. Teniendo en cuenta que la atmósfera es una mezcla de gases y que esos gases también se expanden, tienen movimiento, entonces debe ser que esto lo empuje y suba. A eso le llamó la presión que lleva o que hace la atmósfera. Por lo tanto, se llamó presión atmosférica. ¿Sí? La famosa presión atmosférica. Esa presión atmosférica, chicos, en honor a que sube, bueno, en honor a, primero, en honor a que a quien lo encontró, lo estudió, fue Torricelli, tenemos una unidad de presión llamada Torr. Por eso te dije acá, Torricelli, en honor a Torricelli. Sin embargo, también es mucho más conocido como milímetros de mercurio, y es por esto, mira. Como en la mayoría de casos se utiliza el mercurio para poder medir la presión, entonces, y esta atmósfera ya ejerce siempre o hace que suba 76 centímetros, esto lo pasaré a milímetros, que sería 760 milímetros, ¿no? Para pasar de centímetros a milímetros lo multiplico por 10. Y como se trata de mercurio, es 760 milímetros de mercurio. Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a decir que las unidades de la presión pueden ser torricelli, puede ser milímetros de mercurio, y en honor a que es una atmósfera, la atmósfera. Entonces, estas son las unidades que más vamos a usar. Torricelli, perdón, atmósfera es una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. O también puedo decir que una atmósfera equivale a 760 torricelli. O esto ya lo verás más en física, que una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascal. Esta unidad la utilizan más en física. Pasa que los pascales es la unidad que recomienda el sistema internacional. Pero las demás también, por lo menos en química, lo vas a usar bastante. Peques, hasta acá, ¿alguna pregunta? A la una, pregunta a las dos. No, ya no hay pregunta. Entonces sigo. Gracias, Mónica. Ya. Ok, sigo entonces. Babies. Entonces, ahora, ¿la presión puede aumentar o disminuir o siempre ejercerá el mismo valor en todos los puntos? No, la verdad es que no. Puede cambiar, ¿ya? La presión puede cambiar. Ahora, ¿cómo puede cambiar? Por ejemplo, cuando nosotros estamos a altura, la presión es menor. ¿Y eso por qué? A ver, bueno, por simple lógica, a mayor presión, la columna de aire es menor, ¿no? Si tú estás acá, por ejemplo, obviamente tienes una mayor columna de aire sobre ti. Profe, que sobre mí hay una columna de aire, claro. Y a veces no sé si ustedes veían Dragon Ball Z. Ya, los que veían Dragon Ball Z quizás me van a entender, ¿no? Que si la atmósfera puede ser muy pesada, entonces ahí se siente, solamente que nosotros, en nuestro caso, desde que nacemos, estamos sometidos a la misma presión. Entonces eso convierte quizás en algo como que ya ni lo notamos, ¿no? Porque es parte de nuestra vida cotidiana.
Entonces a veces ni cuenta nos damos de que hay o se ejerce una presión. ¿Estamos? Pero esa presión, por ejemplo, a altura, obviamente es menor. Ahora, profe, yo no le creo jamás. Pero, a ver, ¿alguna vez les ha dado soroche? ¿Por qué les da soroche en altura y por qué en Lima no les da? Aunque hay algunos que me cuentan de que les da soroche, incluso cuando se van a Chosica, según ellos. ¿Han sufrido alguna vez de soroche? Ya, soroche te da por la falta o la ausencia de oxígeno. ¿Por qué crees que en altura hay menos oxígeno? ¿No? Porque obviamente hay menos cantidad de aire. Como hay menos cantidad de aire, hay menos cantidad de oxígeno. Ahora, no solamente eso, como la presión acá no es tan abundante, los vasos sanguíneos suelen estar muy al ras de la piel, ¿no? Acá como no hay mucha presión, eso hace que los vasos sanguíneos estén muy al ras de la piel. Y eso hace, no sé si has notado, cuando una persona está o vive o es de altura, por ejemplo, Cerro Pasco, esa zona de altura, por ejemplo, ellos pequeños, no sé si te has percatado que son muy chaposos y son chapas naturales, ¿no? A diferencia nuestra, que por ejemplo nosotros necesitamos un poquito de ayudita, ¿no? Ya, un poquito de ayudita para poder, digamos, tener chapitas, ¿sí? En cambio, en altura, no, justamente porque la presión ayuda a que los vasos sanguíneos estén más al ras, o mejor dicho, sí, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, en efecto, como ayudan a que los vasos sanguíneos estén más sobresalientes, a diferencia nuestra que soportamos mayor presión, entonces eso hace que estas personas, las venitas, se noten, ¿no? Y por eso se ven chaposos. Una evidencia de que la presión en altura es mucho menor. Ahora, entre otras cosas, ¿no? Se pueden explicar. Entonces, acá por eso indico a más altura, menor presión, ¿no? Es una relación inversa. Ahora, profe, ¿me tengo que aprender los valores? No, no, nada que ver. En realidad, esos valores te los van a dar o los vas a tener que hallar, pero no es necesario que los aprendas. ¿Ya? Ahora, eh, pero esa es la presión digamos, la presión que corresponde a la atmósfera, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un gas cualquiera? Quizás, ¿no? El gas que de repente está en el aro, en la llanta, mejor, en la llanta de repente de tu bicicleta, o si tienes carro, quizás, quién sabe, ya, en las llantas, por ejemplo, hay determinado gas, y ese gas ejerce evidentemente una reacción, perdón, una presión. Entonces, pequeños, ese gas, ¿qué presión ejercerá? Por ejemplo, a ver, para que te des cuenta de que es muy importante. Yo puedo inflar la llanta de la bicicleta así hasta el infinito, o sea, inflo, estoy con el inflador ahí, dale, que te dale, dale, que te dale. O tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite pequeño. Y no sé si es que alguna vez has hecho eso o es que tienes un inflador. Ahora los infladores, ojalá que me entiendan eso, ahora los infladores, por ejemplo, vienen con digamos, su medida. Por ejemplo, ahora, esa medida puede estar en diferentes unidades. Por ejemplo, yo he visto una que tiene medida con PSI, PSI, así, PSI. Tú dirás, ¿qué cosa es eso, profe? Es una medida inglesa, una medida de presión, una unidad de presión, pero inglesa. Bueno, porque estos artefactos vienen quizás de esas zonas, ¿no? O tienen algo que ver. Entonces, pero tienen un límite y se puede medir. Ya, a esa medida, por ejemplo, se le llama presión manométrica. Es, digamos, la presión ya que se tiene en un determinado recipiente. Ahora, para poder medir esa presión manométrica, ya para poder medir esa presión manométrica,
necesito utilizar esto de acá, este tubo que se le llama manómetro. Este tubo en forma de U es el manómetro. Mira, el experimento es bien chévere. Tienes un tubo en U, algo así, tienes un tubo en U, y acá colocas el mercurio. Obviamente, como no hay nada, parece un imán, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ya, así, listo. Entonces acá colocas mercurio. Mientras no esté conectado este manómetro a otro recipiente, digamos, estos niveles van a ser los mismos. Pero cuando lo conecto acá a un tubo o a un balón, que obviamente contiene gas, este gas va a empezar a expandirse. Producto de esa expansión va a ejercer una presión y producto de esa presión va a haber una diferencia de alturas, ¿no? Porque va a empujar, empujar, empujar y va a hacer que este mercurio baje, este nivel de mercurio baje, pero este nivel de mercurio suba. Y eso será la denominada presión manométrica, como verás acá, ¿no? Si te percatas acá, ya, si te percatas acá, ¿no? Nota que acá hay un desnivel. Este desnivel es de 15 centímetros y como estamos hablando de mercurio, lo pasamos a milímetros y sería 150 milímetros de mercurio. Es la presión que ejerce este gas que está en este baloncito. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que repetir? Aprovecha ahora, ¿no? No me hagas seguir avanzando si es que no comprendes. ¿No? Ya, entonces sí. A ver, entonces por acá, ¿me puede volver a repetir? Claro, claro. Estuviste a punto, punto. Recuerden que cuando tienen algo muy largo que decirme, mándenme así para esperar, ¿ya? Para no, regresar y todo lo demás. Ya. Listo, a ver, mira. Pasa, hija, que acá yo tengo un manómetro, ¿no? Tengo acá un manómetro. El manómetro es un tubo en U. Y esto yo lo voy a conectar a un balón. Ah, qué horrible me salió ese balón. Pero bueno, lo conectaré a un balón. Este manómetro, antes de conectar el balón, voy a tener o voy a agregar mercurio. Y ese mercurio, ya, ese mercurio que tú ves por acá, va a estar al mismo nivel. Mientras no esté conectado a nada, va a estar al mismo nivel. Pero una vez que ya lo conecte, ese mercurio va a tener cierto desnivel. ¿Y eso por qué? Como verán acá en la imagen, ¿no? Va a haber un cierto desnivel. ¿Por qué razón? Porque el gas que está acá, va a empezar, digamos, a salir, ¿no? Y a empujar y a ejercer presión, ¿no? Va a ejercer presión. Es como que empuja, ¿no? Empuja, por eso digo ejerce una presión, y esto de acá se va a desnivelar. Y nota que el desnivel, mira, porque acá está el mercurio y el otro nivel en la otra manito está por acá. Hay un desnivel. Este desnivel es lo que causa debido a la presión que ejerce este gas. Como es un desnivel de 15 centímetros, nosotros podemos decir que la presión que ejerce ese gas es de 15 centímetros de mercurio. Pero para poder colocar en una unidad más, digamos, entendible, se coloca o se convierte esos 15 centímetros a 150 milímetros, perdón, milímetros, ¿no? Sabiendo que un centímetro es lo mismo que 10 milímetros, entonces 15 centímetros es 150 milímetros. Y como se trata de el mercurio, entonces va a subir 150 milímetros de mercurio. Esa sería la presión que ejercería dicho gas. Ya, dicho gas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Mejor? ¿O todavía no? Ya. Ahora, gracias, Mónica. Ahora mira, ¿qué sucede? Puede ser,
puede darse el caso muchas veces de que esto de acá, este tubito esté abierto. Por lo tanto, acá también va a ejercer una presión. ¿Ya? Va a ejercer una presión, pero ¿quién? La atmósfera, pues, ¿no? La atmósfera va a ejercer una presión. Entonces yo puedo aplicar eso. Esto te van a enseñar en física, yo me estoy adelantando. Voy a decir que en este punto 1 y en este punto 2, la presión que aguantan es la misma. Siempre y cuando estén al mismo nivel, la presión que soportan es exactamente la misma. Ahora, voy a decir en este caso que la presión en 1 es igual que la presión en 2. Pero pregunta, a ver, la presión en este punto 1, ¿acaso no es la presión que ejerce el gas? A ver, díganme. O sea, hasta este punto 1, hasta a este puntito que está acá. ¿Sí? A este puntito que está acá. Lo único que tiene es gas, ¿sí o no? Lo único que ejercería presión es el gas. ¿Cierto o no cierto? ¿Me siguen hasta allí? ¿O no se entiende mucho? ¿Sí? La presión que ejerce hasta este puntito, mira, lo único que hay acá arribita es ese gas. ¿Ya? Ya, chévere. En cambio, mira, ¿qué hay en esta presión 2? En este punto 2. En cambio, en este punto 2 están dos cosas. La presión que ejerce esta columna de mercurio, ¿ya? Y la presión que ejerce la atmósfera. Entonces yo puedo decir que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. O la presión que es este desnivel. La presión manométrica se refiere a este desnivel. Lo cual vas a usar o vamos a usar siempre. La presión absoluta del gas vendría a ser la presión atmosférica más la presión del manómetro. Siempre y cuando sea a nivel del mar, esa presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, y como en este caso el desnivel es 150, entonces sería 760 más 150 sería 910. Ahora, no te preocupes, profe, yo voy a tener que hacer eso en química. La verdad es que no. Entonces, ¿por qué me enseña? Ahora, hay pequeños casos, algunos casos, donde te dicen, ¿no? Se tiene la presión absoluta y tú estás perdido porque dices, oye, presión absoluta, ¿qué presión absoluta? ¿Qué cosa? Nunca me enseñaron. Ya, la presión absoluta es la presión que ejerce la atmósfera más la presión del gas. Profe, entonces siempre será la absoluta, sí. Y si no me dicen que es la presión absoluta, se sobreentiende. ¿Cuándo no puedo decir que me están dando la presión absoluta? A ver, escucha, para nuevamente ordenarte. Si no te dicen nada, tú sobreentiende que es la absoluta. Cuando te especifique que la presión del manómetro es, por ejemplo, 150 y te dan de dato también la presión atmosférica que es 760, allí es donde debes aplicar que la suma de estos dos me da la presión absoluta. Porque cuando nosotros coloquemos en nuestras fórmulas la presión, siempre hace referencia a la presión absoluta. No sé si me he dejado entender. ¿O hay alguna duda ahí? Por si acasito, chiqui, a menos que te digan lo contrario, tú asume que es absoluta. A menos que te especifiquen, se tiene la presión manométrica tanto y la presión de la atmósfera tanto. Ya, tú se supone que debes de sacar la presión absoluta. ¿Cómo es la presión absoluta? Lo sumas. ¿Sí? A ver, ¿estamos bien hasta ahí entonces?
Entonces sigo. Ok, vale. Ahora, el volumen sí es más fácil, no vas a sufrir acá. Si que estabas sufriendo el volumen es más fácil. El volumen de un gas es el recipiente que lo contiene. Si el recipiente es 15 litros, entonces el volumen del gas es 15 litros. Siempre y cuando sea un recipiente rígido. ¿Ya? Siempre y cuando sea un recipiente rígido. Al ser un recipiente rígido, al ser un recipiente rígido, por acá tenemos esto, ¿no? Ya, al ser un recipiente rígido, tenemos que el volumen del gas sería 15 litros. Ahora, algunas equivalencias que debes saber, debes manejar, debes hacer. Esta, que 1 litro es lo mismo que 1000 mililitros o que 1000 centímetros cúbicos. Ahora, pequeños seres, escúchenme. De esto se desprende, si 1000 mililitros es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos, de eso se desprende esto, ¿no? Que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. A ver, pequeños, esto sí te debes acordar. Lo mínimo, ¿ya? Y esto de acá, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Y quizás para que te das cuenta es esto, ¿no? 1 metro cúbico es de repente una cisterna, un recipiente de 1 metro por 1 metro por otro metro. Imagínate, ¿cuántas jarritas de 1 litro podrías llenar acá? Tendrías que poner para llenar acá. Tendría que ser 1000 jarritas. 1000 jarras de 1 litro para poder llenar todo este volumen de uno por uno por uno. Ahora, por acá, ¿qué voy a hacer? Eh, Cuando nosotros veamos los problemas pequeños, en las fórmulas que vamos a usar el día de hoy, pues básicamente tú vas a usar litros en el caso de volumen. Puede ser que en este caso, como acá, tienes 6 metros cúbicos, pero para poder usar o colocar ese, por ejemplo, ¿no? Digamos, este valor en las fórmulas que posteriormente te voy a enseñar, tienes que hacerlo en litros, ya en litros. Entonces por acá, por ejemplo, ¿no? Para poder convertir esos 6 metros cúbicos, coloco acá los 6 metros cúbicos y acá coloco los 1000 litros entre 1 metro cúbico. Pero, profe, ¿de dónde salió esto de acá? Pongo mi factor de conversión, lo que quiero que se vaya abajo y lo que quiero obtener arriba. Como lo que quiero obtener ahorita es litros, porque me dice cuál es el volumen en litros, pongo acá la equivalencia en litros, 1000 litros, y abajo lo que quiero que se vaya 1 metro cúbico. Y eso sería. Acá, ¿alguna pregunta para pasar al otro punto, que es temperatura? ¿No? Ya. Ahora, temperatura. A ver, ¿cuántas veces nos hemos enfermado? Gracias, Peque. ¿Cuántas veces nos hemos enfermado? ¿Montones? Sí, ¿no? ¿Y se te ha subido la temperatura? Quizás alguno me diga, no, no, a mí se me ha subido de otra forma, profe. Porque has corrido, pues puede ser. Mal pensado. Ya, porque has corrido, quizás. Ya, ahora. Claro, ahora, ¿cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide por el grado, ya, el grado de agitación molecular, ya, por el grado de agitación molecular, ya, más temperatura, más agitación molecular, ya, más temperatura, más agitación molecular. Entonces, acá, mientras más agitación molecular, más temperatura, ¿vale? ¿Ya? Ahora, las temperaturas o la temperatura se puede medir con diferentes escalas. Por ejemplo, nosotros medimos la temperatura en Celsius, ¿no? Grados Celsius o grados centígrados, ¿no? Pero puede que, puede que hayas escuchado alguna vez Fahrenheit, ¿no? Quizás, ¿no?
a 30 Fahrenheit o a 50 Fahrenheit. Sobre todo si es que tienes familia o si es que tú de repente has viajado a Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, suelen usar el Fahrenheit. Ya suelen usar el Fahrenheit. Estas son escalas de temperatura. Pero en el sistema internacional, por ejemplo, en el sistema internacional suelen medirse la temperatura, te suelen decir que digamos, lo expreses en Kelvin. Ahora, profe, ¿cuál voy a usar? En nuestro tema, el día de hoy, y en la mayoría de casos, la temperatura lo debes pasar a Kelvin, siempre. Profe, pero ¿por qué me dicen la mayoría de casos? Ya, solo hay una fórmula que puedes usar Celsius. ¿Cuál? Bueno, la de eh, esta de acá, que todavía no vamos a hacer. Y creo que lo hacen en física, mejor. Q se mata, el calor que se gana o se pierde es igual a esto. La variación de temperatura puede estar en grados Celsius y normal. Ya es la única. En todas las demás, las temperaturas se dan en Kelvin. ¿Ya? Por si acaso. Entonces hay que pasarlo a Kelvin. Y para pasarlo a Kelvin voy a usar esta formulita que está por acá. Esta C es de Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9, Kelvin menos 273 entre 5 y R de Rankine menos 492. Ahora, no te he explicado mucho de Rankine. Rankine, sinceramente, está un poquito desfasado. A ver, esta medida es de la URSS. Y quizás por ahí, por esa zona, todavía pueda ser usado. Ya puede ser usado. Ya. Pero, por ejemplo, lo que nosotros más vamos a ver son estos tres primeros. Pero vamos a tener que convertirlo. Ya vamos a tener que convertirlo. La más clásica, como te dije, es de Celsius a Kelvin, que es lo que nosotros vamos a usar. ¿Ya? Pero mira, por acá. Si yo tengo la escala Celsius, por ejemplo, si yo tengo la escala Celsius, lo que debo hacer es sumarle 273 para poder obtenerlo en Kelvin. Por ejemplo, si yo tuviera 17 grados Celsius, 17 grados Celsius, para pasarlo a Kelvin hay que sumarle 273 y sería 290 Kelvin, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, acá, como dice en este ejemplo, 27 grados Celsius para convertirlo a Kelvin, ¿qué sería? Sería ya 27 más 273, lo cual sería 300 Kelvin. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero al revés? ¿No? ¿Qué pasa si yo quiero al revés? O sea, tengo en Kelvin y lo quiero pasar a Celsius. Ah, fácil. Lo resto nomás, pues, ¿no? Ya, lo resto. ¿Aquí alguna pregunta, chiquis? Preguntas, 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 preguntas. Yep. Ya, listo. No hay. Entonces sigo. Gracias, Mónica. A ver, entonces continúo. Ahora, solo por cultura general, las dos escalas Kelvin y Rankine son escalas absolutas. ¿Qué significa ser escalas absolutas? Que los valores que tienen o los valores de temperatura son positivos siempre. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, Celsius no es una escala absoluta, porque ¿cuántas veces has escuchado, oye, allá en Cerro de Pasco está a menos 10 grados? ¿No? Ahí, por ejemplo, hay temperaturas negativas. Ya, si puedo expresar las temperaturas con negativos, entonces eso ya no es absoluto. Esa es una escala relativa, ¿ya? Relativa. Entonces solamente hay dos escalas absolutas, ¿ya? La Kelvin y la escala Rankine, que ya te dije que está un poquito desfasada, ¿ya? A ver, voy a seguir, voy a seguir acá. Ahora, ay, caramba, no puedo seguir.
Sí, listo. Finalmente llegamos a la fórmula que tanto te dije, una de las tantas fórmulas. Pero para esto tienes que entender qué cosa es un gas ideal. Pequeños, estudiar a un gas es complicado. Estudiar, mejor dicho, una sustancia que está en estado gaseoso es complicado. Tú dirás, ¿pero por qué? Claro, pues chicos, imagínate. Si yo te dije, ya, si yo te dije por acá, ¿no? En esta diapositiva que estaba por acá, yo te comenté que los gases están siempre en constante movimiento, expandiéndose, constantemente golpeándose. Incluso acá había una diapo en donde se veía, ¿no? Mira cómo está el estado gaseoso, constantemente moviéndose, ahí unas otras. Imagínate estudiar a esta sustancia. O sea, cada molécula, profe, sería muy complicado estudiarlo, y en efecto, porque mira, tú estás estudiando una molécula y ya se movió. La otra molécula y es muy complicado. Entonces, ¿cómo se estudian los gases? De alguna manera lo tenemos que hacer. Para eso se crea un concepto de gas ideal. Entiéndase gas ideal como algo que no existe. Y quizás tú estarás como, pero profe, como algo que no va a existir, voy a estudiar algo que no va a existir. Ya, te explico. No puede existir el gas ideal, pero sí puede tener un comportamiento muy semejante al ideal. Por ejemplo, algo que ustedes hacen. Ustedes tienen chico o chica ideal, ¿sí o no? ¿O no? No me digan que no. ¿Tienen chico o chica ideal? Probablemente sí. ¿Y su chico o chica ideal existe? No, porque si no, no fuera ideal, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, Moni. De repente su chico o chica ideal, su chico ideal de repente de ustedes es que sea alto, que no sea delgado, que sea fornido, que tenga músculos, que sea inteligente, encima que haya ingresado, ¿ya? Y de repente los chicos, no, su chica ideal es, no sé, que tenga las caderas de Jennifer López, las piernas de Shakira, qué sé yo, ¿ya? Pero obviamente su chico o chico ideal no existe. Pero sí puedo llegar o sí puedes tener algo muy cercano a ese ideal. Eso sí puedes tener, ¿no? Quizás no será la perfección, pero sí tienes algo muy cercano. Ya, algo así es eso. Un gas ideal es algo hipotético, algo que no va a existir, pero que me va a ayudar mucho a poder entender o poder estudiar los gases. ¿Y por qué sí funciona? Porque los resultados que se obtiene con este gas ideal son muy semejantes a los resultados experimentales. Ahora, ¿puedo yo tener un comportamiento ideal? Sí, un comportamiento ideal cuando el gas es sometido a bajas presiones y elevadas temperaturas. Ahí puedo tener un comportamiento ideal. Y en este, digamos, en ese comportamiento o en esa idealidad, yo puedo tener esta simple ecuación. Mira, es tan simple que hasta Memotecnia lo han hecho. Pavo igual a ratón o pavo igual a Naruto. Solamente que acá sería Naruto. Pavo igual a ratón o pavo igual a Naruto. ¿Ya? Entonces, donde P, ¿qué cosa es? Es la presión. Esta V viene a ser el volumen y esta T viene a ser la temperatura, que son las tres variables de las cuales yo te he hablado. Y yo te dije que incluso, si es que tú quieres comprender básicamente el comportamiento de los gases, pues tienes que saber o tienes que relacionar estas tres, ¿vale? Entonces es lo que acá estoy haciendo. Ahora, por acá también tienes una R y una N. Esta R es la constante universal de los gases, que está acá, y la N viene a ser el número de moles. Ahora, el número de moles es algo que también hemos hecho, pero no sé si recordarás. La N, por ejemplo, viene a ser el número de moles, ¿ya? El número de moles. Ahora, este valor de R es una constante, pero hay tres posibilidades. 0.082, 62.4, perdón, y 8.31. Ahora tú dirás, pero profe, si tiene tres valores no es tan constante. No, sí lo es, solamente que acá va a depender de
las unidades de la presión. Por ejemplo, nota que el 0.082, sus unidades son litros por atmósfera entre mol por Kelvin. El 62.4 es litros por milímetros de mercurio mol por Kelvin. Y el 8.31 es litros por kilopascales mol por Kelvin. ¿Qué es lo único que está cambiando? Lo único que está cambiando es el valor de la presión. Entonces, el valor de R, tú colocarás 0.082 si es que tu presión está en la atmósfera. Si es que la presión está expresada en milímetros de mercurio, tú colocarás 62.4. Y si está en kilopascales, 8.31. Las dos primeras son las que más se usan. Entonces, pequeños, si tú tienes la unidad de la presión, ¿qué cosa tienes? El R. ¿Ya? El R. ¿Estamos? ¿Ya? Si tú tienes la unidad de la presión, tú ya tienes el R. Ahora, recuerda que estas moles, como te dije, ya lo hemos visto. No sé cómo está, si te acuerdas o no, pero por si acaso está acá. N es igual a la masa entre la masa molar o el número de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Hasta acá está bien? ¿Alguna pregunta? Pregunta, duda, queja. No, ya sigo, ¿ya? Ahora, otra fórmula que también puedes usar es pavo igual a rata mamá. Sí, hoy vamos a tener un zoológico acá. Ya, pavo igual a rata mamá. Es memotecnia, ¿ah? Ojo, ya, es una memotecnia, es para que no te olvides. Entonces, ¿esto cuándo lo vamos a usar? Cuando las moles he reemplazado por esta fórmula, masa entre masa molar, ¿no? Donde acá te hago un recordatorio de esta M con rayita, con sombrerito es masa molar, y esta M es la masa del gas. Ejemplo, vamos a calcular el volumen molar. ¿Qué es el volumen molar, pequeños? ¿Ya? El volumen molar es el volumen de una mol, ¿ya? El volumen de una mol de sustancia. El volumen de una mol de sustancia, ¿ya? Ese es el volumen molar. Entonces vamos a aplicar pavo ratón, pero así, mira. Como quiero a la presión de una atmósfera, como quiero la presión de una atmósfera, entonces ya tengo indirectamente el valor de R. El valor de R sería 0.082. Ya, como quiero el volumen, estoy colocando acá signos de interrogación al volumen y la temperatura sería 273 Kelvin, ¿no? 273 Kelvin. Y las moles vendría a ser, ya las moles, en este caso sería una mol. ¿Por qué? Porque yo quiero el volumen molar. Recuerda que el volumen molar es el volumen de una mol. Aplico pavo ratón o pavo Naruto, como quieras. La P es una atmósfera. El volumen es lo que quiero hallar. El R es 0.082. La T es 273. La temperatura, Kelvin. Siempre tiene que estar en Kelvin. Y las moles es 1. Bueno, ya reemplacé, despejo, opero y me sale 22.386 litros. Ya, a ver, redondeen eso a un decimal. Redondeen eso a un decimal. ¿Cuánto es? A un decimal, ¿cuánto es? 22,4. Y eso te trae recuerdos, gracias, Angie. Y eso te trae recuerdos, ¿o que no? ¿Qué cosa era el 22,4? Con, con, hoy, ¿qué te? Condiciones normales. Condiciones normales, exacto, muy bien, Mónica.
¿sí? Condiciones normales. Pequeños, y esto está en condiciones normales, claro, ¿te acuerdas? Estar en condiciones normales es tener una temperatura de 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Esas condiciones normales. Entonces acá estamos demostrando los 22,4 litros que se tiene a condiciones normales. Habíamos dicho que el volumen de una mol a condiciones normales, siempre y cuando sea un gas, va a ser 22,4. De acá sale, del pavo ratón. Ahora ya tiene más sentido quizás para ti. Ya, de acá sale. Ahora, acá alguna pregunta. Chicos, acá recuerden qué cosas estar a condiciones normales porque es importante. O sea, que la presión es una atmósfera y la temperatura es 273 Kelvin. ¿Vale? Exacto. Listo, no hay preguntas, entonces sigo. Y la otra fórmula que vamos a usar es Puma Dotero o Puma Tarado, como quieras. Puma Dotero, Puma Tarado, como quieras. Son mnemotecnias, sí, acuerdo. Ya, no vayas a decir por el teorema del Puma Tarado. Ni siquiera es teorema, ¿no? Pero bueno. Sigamos. Donde esta P sigue siendo la presión absoluta, ya te expliqué por qué hago referencia a presión absoluta, por si acasito, es la presión que se tiene cuando se suma o se tiene en cuenta la presión del gas y la presión ya de la atmósfera. La masa molar, que sería la masa del gas, ya la masa molar, la masa de una mol de gas sería el concepto real. Esta densidad del gas, que sería en gramos por litro, la temperatura en Kelvin y la R sería la constante universal que depende de la presión. Siguen siendo cualquiera de estos tres datos. Vamos a hacer un ejemplo acá. Dice, el fosfogeno es un gas venenoso que causó el mayor número de muertes en la Primera Guerra Mundial. En una estufa se encuentra una ampolla de vidrio contenido gas fosfogeno a 0,41 atmósferas, eso vamos a anotarlo por acá, dice 0,41 atm, 57 grados Celsius. ¿Cuál es la densidad del gas? Te dicen en las condiciones especificadas. Y la masa molar, que es la M con el sombrerito, es 99. Pequeños seres, tengo la presión porque esta ATM, estos ATM es unidad de presión. Tengo la temperatura porque los 57 grados Celsius es la temperatura, la densidad y la masa molar. Díganme, ¿qué puedo usar de las fórmulas que hemos visto? Pavo ratón, pavo igual a rata mamá, puma dotero. ¿Cuál es, cuál de todas esas me ayudaría? La segunda, ¿no? Ah, ya, puma dotero. Exacto. Esta de acá. Puma dotero. Ya, puma dotero. ¿Sí? Puma dotero. Reemplacemos entonces. Ya, reemplacemos. La presión es 0,41. La masa molar es 99. La densidad es lo que quiero hallar. La temperatura, a ver, pongo 57. Pongo 57. No, no. ¿Cuánto debo poner? Ah, que no sé, pues no se olvida rápido, tú sabes, la noche. El cansancio. ¿Qué debo poner? ¿Cuánto debo poner? 330 Kelvin, exacto. ¿Ya?
330 Kelvin. ¿Y el R? O poner en el R. Si la presión, muy bien, muy bien. 0.082. Entonces de acá despejo la densidad y sale 1.5. ¿Ya? Así se trabaja. Entonces, lo que quiero que quede claro, pequeños seres, es, digamos, que tú tengas ya bien clarito, ya bien claro, que tú acá vas a trabajar. O sea, el R va a depender de la presión. Ya, el R va a depender de la presión. Y la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Listo. Y como último, a ver, ejemplito, vamos a hacer esto. En un experimento se quema un no metal con oxígeno, generándose 20 gramos de un gas. Entonces dice que se genera 20 gramos de un gas. Eso vendría a ser la masa del gas, ¿no? La masa del gas. Entonces acá gas. La cual es atrapado en un recipiente de 4.1 litros. Pequeños, si se supone que el volumen del gas es el recipiente que lo contiene, entonces prácticamente me están diciendo que ese volumen del gas es 4.1 litros. Y una presión de 1.5 atmósferas. Y a una temperatura de 27 grados Celsius. De una vez lo paso a Kelvin. Eso sí te recomiendo, te aconsejo que apenas ya tú lo tengas en Celsius, pásalo a Kelvin de una vez antes que te olvides. Determina la identidad del gas. Uy, ¿cómo hay una identidad del gas? Rayos. Pero mira, identidad del gas. ¿Qué te parece si hacemos esto? Tengo la presión, tengo la temperatura, tengo el volumen, tengo la masa y encima es un gas. Invoco al pavo. Ay, caramba. Pavo igual a rata mamá. ¿No? Porque mira, tengo la presión, que es 1.5. Tengo el volumen, que es 4.1. Tengo el R, porque si estos son atmósferas, entonces el R es 0.082. 0.082. La temperatura ya saqué que es 300 Kelvin. La masa es 20 y la masa molar lo puedo hallar. Ahora tú me dirás, pero profe, ¿por qué hallaría la masa molar si a mí me piden la identidad? Bueno, hallémoslo, hallémoslo. A ver, ¿cuánto sale esa masa? ¿Cuánto sale esa masita? ¿Cuánto sale la masita? ¿Te ayudo? A ver, te ayudo mejor. Sale 80. ¿Ya? Sale 80. Ya, pero eso ¿para qué me sirve? Ya, ese 80 te sirve para poder sacar las masas molares de las alternativas y una de ellas te va a salir 80. Me parece que es esta de acá, porque estas de acá están bien lejos. A ver, acá sería 32 más 3 por 16, que sería 48.
48 más 32 y en efecto sale 80. Entonces la respuesta sería la D. Sí, Mónica, exacto, muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Y vamos por la última parte entonces del tema. Vamos a pasar esto para cerrar ya el tema. Ahora, la última digo, la última fórmula es pavo triste. Sí, por eso te dije que mucho es el zoológico, la clase del zoológico hoy. Pavo triste. El pavo triste es esto. O sea, es una memotecnia igual, ¿no? Pavo triste 1 igual a pavo triste 2. Ya, pero ¿qué sucede? Puede darse el caso en el que yo tenga atrapado cierto gas en un recipiente. ¿Y qué pasaría si este gas yo lo empiezo a calentar en el mismo recipiente? O incluso lo empiezo a enfriar. O incluso suponte que sea un recipiente que tenga una tapa móvil y yo empiezo a jugar con la presión y empiezo a empujarlo, digamos, a crear más presión. Entonces, todas esas cositas pequeños, ya todas esas cositas, hago que altere, ¿qué cosa? Hago que altere su, sus condiciones. Hago que altere sus condiciones. ¿Ya? Como se va a alterar sus condiciones, como se va a alterar sus condiciones, entonces, ya como se va a alterar sus condiciones, yo voy a poder jugar como si fuera en aritmética, no sé si ustedes recuerdan, y eso creo que ya han hecho. Cuando ustedes, el profesor de aritmética les decía obra 1 igual a obra 2. Entonces, si en la obra 1, o en la misma obra, perdón, si en la obra o en el primer caso tengo un número de personas por el número de días, ya por la eficiencia, ¿no? Y esto de repente cambio y al ser la misma obra, ¿qué pasaría si de repente yo tengo el doble de personas, pero la mitad de días? ¿Sí? Siempre y cuando se trate de la misma obra, yo puedo esto igualarlo. Y eso es lo que voy a hacer acá. Voy a aplicar eso. Esto solamente lo voy a aplicar cuando yo vea cambios, procesos. ¿Pero cambios de qué? Por ejemplo, te dice, tengo cierto gas con una presión 1, una atmósfera. Luego se duplica. Tengo un volumen tengo un recipiente o tengo un gas cuyo volumen es 100 litros. Luego lo paso o hago que el volumen sea 300 litros. Tengo un gas que está sometido a 300 Kelvin de temperatura. Luego lo enfrío hasta llegar a 150 Kelvin. Ya, todos esos son expresiones o me dicen de que hay un cambio. Entonces, cuando veo que hay un cambio, tú vas a aplicar pavo triste. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, ya sigo. Ahora, de estos procesos, yo puedo hacer que uno de ellos, de estas variables, no cambie. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un gas que está a cierto volumen, a cierta temperatura, pero la presión no cambia? O quizás el volumen no cambia. Allí, allí, por ejemplo, tendría esto, ¿no? Ya, un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es aquel en donde la temperatura no va a cambiar.
la temperatura no va a cambiar. ¿Ya? Como la temperatura no cambia, como la temperatura no cambia, entonces, entonces tendré esta ecuación, ¿no? Mira, esto sale de acá, chiquis. Como la temperatura no cambia, por ejemplo, ¿no? Si la temperatura al inicio es 100 y la temperatura al final es 100, 100 y 100 se van. Entonces va a quedar pavo 1 igual a pavo 2, ¿ya? Pavo 1 igual a pavo 2, cuando la presión no, cuando la temperatura, perdón, no cambia. Y nota acá el ejemplo, ¿no? El experimento. Nota que acá la temperatura no está cambiando, pero la presión y el volumen sí lo hacen. Y lo hacen de forma inversa o directa, inversamente proporcional, ¿no? Mira, fíjate, cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. Pero puede darse el caso de que ahora la presión, ¿ya? La presión es la constante. A eso se le llama ley de Charles o proceso isobárico. Entonces nota acá que la presión ahora es la que se mantiene constante, la temperatura varía, ¿no? Ya, la temperatura varía. Y ahí tengo BT. BT1 igual a BT2. Pequeños seres, tengan cuidado, ya, tengan cuidado. Puede darse el caso acá, ya, puede darse el caso acá, de que, bueno, una vez me pasó eso, aunque no creo, ¿no? Ya, una vez me pasó esto de, me dijeron, profe, ¿cómo hallo la velocidad? Esta V es de volumen, velocidad y tiempo, me dijeron. Querían aplicar MRU. No sé qué pasó, pero bueno, ya no hagas eso, ya no hagas eso. Ahora, acá, ¿no? La última sería la ley de Gay-Lussac, que sería un proceso también isocórico o isométrico, ¿ya? Isocórico o isométrico, ¿ya? Acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ya, listo, muy bien, gracias, Mónica. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este primero. Mira, dice, se observa un proceso isobárico. ¿Qué es un proceso isobárico? Un proceso isobárico es cuando, a ver, vamos a colocarlo acá. Isobárico es cuando la presión es constante, ¿no? La temperatura se incrementa en 60 Kelvin. Entonces, mira, la temperatura inicial asume que es T. Y la temperatura final es T más 60. Ahora, pero T Kelvin, ¿ah? Está en Kelvin. Pero, profe, si T está en Kelvin, ¿cómo va a sumar Kelvin con grados Celsius? Ah, ya. Lo que pasa es que la variación de temperatura en Kelvin es igual a la variación de temperatura en Celsius. ¿Cómo así? Por ejemplo, si aumentó en 60 Kelvin, entonces también aumentó ya en 60 Celsius. Es lo mismo, ya es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ya es lo mismo. ¿Ya? Ahora, por acá, sigamos. Dice, y su volumen final es 5 veces la inicial. Entonces vamos acá a volumen inicial, que esto sea V, y el volumen final dice que es 5 veces la inicial. Entonces esto sería 5V. Peques, ¿acaso no está viendo un cambio? ¿Acaso no hay un proceso? Y como hay un proceso, voy a aplicar pavo triste. Pavo triste 1 igual a pavo triste 2. Pero como el proceso es isobárico, presión se va por ser un proceso isobárico. El volumen es V al inicio y la temperatura inicial es T.
El volumen final, o sea, el volumen 2 sería 5V y la temperatura final sería T más 60. Acá alguien se ha confundido, este, alguien por ahí tiene algún problema, ¿no? Ya. Entonces sigo ya. Entonces de acá opero, V con V se va, quedaría T más 60 igual a 5T. Esto pasa a restar, sería 4T, 60. Entonces T, ¿cuánto vale? T vale 15, ¿no? 15. Como quiero la temperatura inicial, justo quiero T. Entonces la respuesta sería Kelvin o Celsius. Sería Kelvin, porque toda esta temperatura también tiene que estar en Kelvin. ¿Ya? En Kelvin. ¿Seguros no hay preguntas? Llegar el volumen a ser constante. Sí, claro. Ah, creo que no lo dejé bien claro eso. Sí, sí puede. A ese proceso, me voy a revisar, ¿ya? Acá, este proceso se llama isocórico o isométrico, cuando el volumen es constante. Entonces, por ejemplo, acá como el volumen es constante, V y V se va y te queda pato 1 igual a pato 2. A ese proceso, por ejemplo, se le llama isobárico, perdón, isocórico o isométrico. Sí, sí puede ser. Se dice proceso isocórico o isométrico. Más lo conocen como isocórico. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta más, chiquis? Es más, en el examen les estoy preguntando uno, así, que sea isocórico. A propósito del examen, a ver, vamos a poner. Si alguien puede pasar el link, sería genial. Este es, este es, ya. No hay más preguntas, ¿no? Ya, chiquis. A ver. Gracias, Elis. Me ganó. Ya salió también. Ya se publicó. Ya. Cualquier pregunta, igual estoy por acá. Los que ya terminan pueden retirarse. Gracias, chicos. Ah, igual voy a subir los ejercicios docentes.